congreso para hablar sobre manejo clínico del dengue. La guía colombiana sigue vigente. Soy José Rodríguez, soy médico internista infectólogo, trabajo en el Centro de Investigaciones Microbiológicas del CESAR. La guía para el manejo de dengue salió publicada en el 2010 y desde entonces no ha habido actualizaciones para esta guía. Hablemos algo sobre la guía. Recuerden que el género del virus es un flavivirus, hay 4 serotipos, dengue 1 al 4, el vector es el Aedes aegypti y cada vez en Colombia gana más importancia el Aedes albopictus. El cuadro clínico de dengue es un cuadro clínico que puede ir desde personas asintomáticas a un cuadro febril o a formas severas que se manifiestan con hemorragias o choque. Casi el 80% de los cuadros de dengue en Colombia ocurren en estos departamentos y se presentan con ciclos epidemiológicos de 2 o 3 años con aumento de la frecuencia de los casos de dengue. En estos últimos 10 años el primer brote fue en el 2010, después en el 2013, después en el 2016 y el último brote en el país ocurrió en el 2019. Cuando no estamos en brote ocurren entre 20 y 30 mil casos de dengue por año. Cuando estamos en brote pueden llegar a ocurrir hasta 130 mil casos de dengue. La infestación por Aedes aegypti se presenta en más del 90% del territorio nacional situado por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esto es el comportamiento de dengue en el 2019. Miren que tuvimos casi 130 mil casos de dengue, un incremento del 280% en comparación al año anterior y la incidencia fue de 475 casos por 100.000 habitantes, predominando el DEN 1 como serotipo de dengue que circula en el país. Para ese año, 2019, ocurrieron 143 muertes confirmadas o sospechosas de dengue. Normalmente, en los años que no estamos en pico, se presentan entre 20 y 30 muertes por dengue en un año. Para el 2019 fueron 143. Lo que va del 2020, tenemos casi 65 mil casos, 662 mil casos de dengue y la incidencia es de 233 por 100.000 habitantes. ¿Qué dice la guía? Bueno, que tenemos un periodo de incubación de hasta 14 días, tenemos un cuadro febril que puede ser los primeros 5 días, una etapa crítica que usualmente está entre el día 4 y el día 6. Aquí es cuando aparecen los signos de alarma y una etapa de recuperación que usualmente es después del día 7. En la fase febril es la fase de viremia, la fase crítica es la fase en que inicia después de la defervescencia y aquí es cuando aparecen los signos de alarma como ya les comenté y en la fase de recuperación es en donde usualmente aparecen los anticuerpos con los que podemos llegar a hacer diagnóstico. ¿Qué es importante de aquí? Que dependiendo del tratamiento que se le dé a este grupo de pacientes, la mortalidad puede llegar a reducirse hasta el 0.5%. Si no se da un tratamiento adecuado, la mortalidad puede llegar a ser tan alta como del 20%. La guía colombiana adaptó las definiciones de dengue de la guía de la OMS del 2009. La guía anterior, digamos que la OMS modificó los criterios diagnósticos de dengue a caso de dengue sin signos de alarma, caso de dengue con signos de alarma y caso de dengue grave para disminuir o intentar diagnosticar en forma más temprana los pacientes que puedan llegar a complicarse con dengue. Esto nos hace probablemente hospitalizar un poco más de pacientes, pero incrementa la posibilidad de diagnosticar los casos de dengue que se puedan llegar a complicarse. ¿Qué es el caso probable de dengue? Es un cuadro febril agudo que tiene 2 o más de estos síntomas y que ocurre en un paciente que haya estado en un área endémica para dengue o que se haya estado allá en los últimos 15 días. ¿Cuáles son el dengue con signos de alarma? Pues todos conocemos los signos de alarma: dolor abdominal, vómito persistente, hipotensión, hepatomegalia, hemorragias, somnolencias, alteración en la diuresis, disminución de la temperatura, aumento del hematocrito, caída de las plaquetas o acumulación de líquidos. ¿Y cuáles son los casos de dengue grave? Los casos de extravasación sanguínea que se manifiestan como choque, los casos de hemorragias severas o los casos de alteración de órgano que pueden manifestarse como hepatitis
encefalitis, miocarditis o falla renal o cualquier otro compromiso severo de órganos. En cuanto al diagnóstico, la guía habla de un diagnóstico virológico que se debe hacer antes del 5º día o un diagnóstico serológico que usualmente se realiza después del 7º día. Sin embargo, desde hace varios años conocemos la proteína NS1, perdón, el antígeno de la proteína no estructural NS1, que es una proteína que se localiza sobre la superficie de las células infectadas y se libera al torrente sanguíneo. Es un marcador de replicación viral útil para el diagnóstico de dengue en fase febril antes de los 5 días, con muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del dengue. Sin embargo, esta sensibilidad depende del serotipo, es menor con el serotipo 2, depende del día de realización de la prueba. Entre más temprano se realice al inicio de síntomas, más sensibilidad tiene. Depende si es una infección primaria o secundaria. Las infecciones primarias tienen un mejor comportamiento la proteína NS1 para el diagnóstico que en las infecciones secundarias. Esta proteína guarda correlación con la carga viral y con la severidad de la enfermedad y pues existen diferentes técnicas para su realización. Entonces, ¿qué es interesante de aquí? La guía colombiana no habla sobre la proteína NS1 como diagnóstico de dengue. Este es un estudio que se realizó en Vietnam entre el 2010 y 2012 con personas con cuadro febril de menos de 72 horas, 5.729 pacientes. Aquí la sensibilidad de la proteína NS1 para diagnóstico de dengue fue del 70%, la especificidad fue del 92%, y miren cómo en el serotipo 2 la sensibilidad fue un poco menor, hasta del 46%. Algo interesante es que se han desarrollado normogramas para el diagnóstico temprano de dengue. En este estudio, por ejemplo, la edad, el conteo de plaquetas, el conteo de leucocitos. De acuerdo a esto, uno va sumando puntos. Para la edad, en este caso fue 9 para una niña de 9 años, el conteo plaquetario dio 100 puntos, el conteo de leucocitos dio 5 puntos y basados en este normograma uno puede tener una posibilidad de diagnóstico de dengue temprano para este caso del 70%. Si a esto le sumamos la proteína NS1 puede llegar a ser hasta el 91%. Entonces, la proteína SN1 puede llegar a ser importante para diagnóstico de dengue con muy buena sensibilidad, sobre todo en infecciones primarias, es un poco menor en infecciones secundarias y en forma temprana. Usualmente, entre más temprano de inicio de síntomas se haga este examen, mayor rendimiento diagnóstico tiene. Algunas guías, como la guía mexicana para diagnóstico de dengue, ya la incorporaron desde hace bastante tiempo en su algoritmo diagnóstico, y cuando salió la guía colombiana de dengue en el 2010 todavía conocíamos poco de Zika y conocíamos poco de otras arbovirosis que han causado problemas en los últimos años, como chikungunya. Tengan en cuenta que esas arbovirosis pueden llevar a tener problemas diagnósticos en dengue, no solo para la serología, sino también para la proteína NS1. Por ejemplo, en este estudio vemos cómo hay reportes, de falsos positivos a la proteína NS1 con infección por Zika, que solo pueden llegar a ser diferenciadas a través de dilución de anticuerpos o a través de métodos de diagnóstico molecular. De tal forma que algunos algoritmos diagnósticos ya incluyen métodos diferenciales para el diagnóstico de dengue y Zika en sitios en donde circulan ambas arbovirosis, a través de amplificación de ácido nucleico o a través de test de neutralización de reducción en placa, y de acuerdo a eso uno puede establecer si es un dengue lo que tiene el paciente, si es Zika, o como ya lo han reportado varias veces, si es una coinfección dengue, Zika o chikungunya. Otro tema importante que trata la guía es cuándo hospitalizar pacientes. Entonces debemos hospitalizar pacientes con comorbilidades o embarazo, debemos hospitalizar pacientes que presenten signos de alarma o pacientes que presenten dengue grave. Dentro de los factores de riesgo están las edades extremas, menos de 5, más de 65 años, ciertas comorbilidades o enfermedades crónicas y pacientes que presenten un riesgo social que impidan que acudan en forma temprana nuevamente al servicio de salud.
También se han desarrollado ciertos modelos, que es interesante que la guía pueda llegarlos a tratar, ciertos modelos pronósticos que nos pueden llegar a indicar qué paciente que consulta en forma temprana puede llegar a desarrollar un dengue grave. Este estudio lo desarrollaron en Vietnam entre el 2003 y el 2009, incluyó 1.207 niños, y el normograma que predecía la posibilidad de choque profundo era la edad, los días de la enfermedad, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el nivel de hematocrito y cierto índice hemodinámico. De acuerdo a esto sumaba algunos puntos y según esos puntos uno podía predecir la posibilidad de riesgo que tenía el paciente de desarrollar dengue grave. Miren aquí la curva ROC de este algoritmo es 0,69%. Existen otros algoritmos como este, que es basado en un estudio prospectivo de 7.000 niños con menos de 3 días de síntomas en 6 hospitales en Vietnam, desarrollado entre el 2010 y el 2013, y evaluó la progresión a dengue severo. Aquí las variables que marcaron significativas fue la presencia de vómito, el conteo de plaquetas, el porcentaje de elevación de transaminasas, la positividad en la proteína NS1, y según esto, con este algoritmo uno podía predecir la posibilidad de que el paciente desarrollara un dengue severo con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 88% y un valor predictivo bastante alto, predictivo negativo del 99%. Miren entonces que también podríamos hablar en la guía de algunos algoritmos diagnósticos que nos ayuden a intentar identificar qué pacientes pueden llegarse a complicar. También hay algunos estudios imagenológicos que se han realizado y que pueden llegar a predecir qué pacientes pueden complicarse. Este estudio fue realizado en Brasil en el 2019 y encontró que la presencia de hepatomegalia, es un estudio que evaluaba ecografías hepáticas en pacientes con dengue, el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, el volumen esplénico, la presencia de esplenomegalia, o el vaciado de la vesícula biliar, el porcentaje de vaciado de vesícula biliar después de ingerir alimentos, podrían indicar qué pacientes pueden llegar a complicarse con dengue. Por último, tenemos la guía colombiana, habla sobre tratamiento de dengue, básicamente hidratación con cristaloides, control de fiebre, insisten en no usar AINES, sobre todo por el riesgo de desarrollo de REIE en niños, hablan de protección gástrica y aislamiento con tornillo en estos pacientes. Sin embargo, la guía colombiana no contempla el tratamiento de complicaciones hemorrágicas, teniendo en cuenta que estas son responsables hasta del 30% de las muertes que ocurren en pacientes con dengue. Tenemos que las anomalías hemostáticas, que son múltiples en el paciente con dengue, no guardan una correlación directa con el riesgo de sangrado. O sea, no existe una correlación directa entre la prolongación del tiempo de coagulación o entre la trombocitopenia o el resto de alteraciones hematológicas y la posibilidad de desarrollar sangrados severos. Entonces uno no podría predecir qué pacientes van a sangrar y esto es uno de los problemas que tenemos en el manejo de dengue. Existen pocos estudios que nos hablen de esto, en realidad de tratamiento de dengue son pocos los estudios que hay. Este es un estudio que evaluó la efectividad de transfusión de plaquetas en pacientes con dengue, un estudio monocéntrico no ciego realizado en Pakistán en el 2011 en personas mayores de 14 años con menos de 30.000 plaquetas que no habían presentado sangrado y fueron aleatorizados a recibir plaquetas o no. Miren que el número de pacientes es pequeño, 87 pacientes, 43 recibieron plaquetas, 44 fueron controles y aunque la transfusión aumentó el recuento de plaquetas, no existió una diferencia significativa en la progresión a hemorragia o en el tiempo en que paraba el sangrado. Y sí se presentaron complicaciones relacionadas con la transfusión de plaquetas hasta en el 7% de los pacientes. Este es otro estudio, este es multicéntrico, entre el 2010 y el 2014 en 5 hospitales en Malasia, con un poco más de muestra, 372 adultos con trombocitopenia severa que no habían presentado sangrado y los aleatorizaron a recibir o no transfusión de plaquetas. No hubo diferencia en la prevención de sangrado, pero sí se presentaron eventos adversos mayores en los pacientes que se les transfundió plaquetas. Y miren acá cómo la posibilidad de alcanzar un conteo plaquetario por encima de 50.000 fue igual entre los dos grupos, en los que se transfundió o en los que no se transfundió plaquetas.
Estos dos son los únicos estudios aleatorizados que existen sobre plaquetas y transfusión de plaquetas en pacientes con dengue. Este es un estudio retrospectivo sobre transfusión de plaquetas en pacientes sin evidencia de sangrado, 788 pacientes, 486 le transfundieron plaquetas, 302 sin transfusión de plaquetas, y en este estudio no existió una diferencia importante en la presencia de sangrado. Sin embargo, los pacientes que se les transfundió plaquetas demoraron más en alcanzar un conteo plaquetario por encima de 50.000 y la hospitalización de estos pacientes se prolongó más que los que no se transfundió plaquetas. Esto es un ejemplo de las posibles complicaciones pulmonares que puede llevar la transfusión de plaquetas en pacientes con dengue, algo similar al TRALI, y diferentes guías ya hablan que en general no está indicada la transfusión profiláctica de plaquetas aún con conteos bajos en pacientes con dengue. Esto, por ejemplo, recomendaciones de la guía mexicana para el diagnóstico y tratamiento de dengue. El plasma fresco. Algunos se preguntaron si transfundir plasma fresco podría ayudar a el tratamiento de la trombocitopenia en pacientes con dengue. Este estudio fue realizado, es un estudio monocéntrico del 2005 al 2006, que incluyó 109 pacientes con conteos plaquetarios por debajo de 40.000 plaquetas, 53 recibieron plasma, 56 controles, y aunque a las 12 horas se evidenció un incremento en el conteo de plaquetas significativos, después de 24 o 48 horas no hubo diferencias en el conteo de plaquetas. Y curiosamente este es el único estudio que aborda la transfusión de plasma en pacientes con trombocitopenia y dengue. Otra medida interesante para tratar el sangrado profuso en pacientes con dengue es la utilización del factor 7A. Recuerden que se utiliza en el tratamiento de sangrado en pacientes con hemofilia y trombastenia de plasma. Existen pocos estudios al respecto y miren el número de pacientes que emplean estos estudios. Por ejemplo, 16 pacientes recibieron factor 7A, 9 pacientes recibieron placebo. El factor 7A fue efectivo para tratar el 75% o en controlar el 75% de los sangrados y un control parcial del 18% de los sangrados. Hubo igual requerimiento en la transfusión de glóbulos rojos y plasma, pero menos requerimiento en la transfusión de plaquetas, sin alterar la mortalidad ni eventos trombóticos. Sin embargo, miren el número de casos o el número de pacientes que tuvieron tan bajo. Este es otro estudio, pero aquí utilizaban factor 7A en sangrados en pacientes que no tenían hemofilias. Un grupo importante de estos pacientes tenían dengue, 38 pacientes tenían dengue, y fue efectivo en controlar el sangrado en 21 pacientes y control parcial en 3 pacientes. Sin embargo, este estudio sí mostró eventos adversos en el 3% de los pacientes, sobre todo eventos trombóticos. Este es otro estudio realizado en Tailandia con 15 niños, respuesta a terapia del 53% y una mortalidad del 20% con el uso de factor 7A. ¿Qué es el lío del factor 7A? Los costos. Miren que si pasamos estos datos a Colombia, estaríamos hablando que cada dosis de factor 7A estaría alrededor de 11 millones de pesos. Se utilizan 3 o 4 dosis de factor de 7A según el comportamiento y la presencia del sangrado. Entonces estaríamos hablando de costos importantes para el sistema de salud. Otro estudio hablaba del uso de esteroides para tratar dengue, y comparaban choque y comparaban dengue temprano, y el uso de esteroides no afectó ni la mortalidad, ni la transfusión, ni la hemorragia pulmonar o la progresión de un dengue temprano a severo cuando se utilizaron los esteroides. Entonces, pues desde hace un par de años también sabemos que el uso de esteroides no está indicado en el manejo de infección por dengue. En conclusiones respecto a esto, la transfusión profiláctica de plaquetas no se debe prescribir de forma rutinaria a pacientes que no presenten sangrados. Tampoco se debe prescribir transfusión de plaquetas en pacientes con trombocitopenia y sangrado leve. La evidencia de transfundir plaquetas en pacientes con sangrado severo no es tan clara, sin embargo muchos la recomiendan, y definitivamente necesitamos más estudios para evaluar
Las otras terapias como el factor 7A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina IB, pentoxifilina, ácido tranexámico o esteroides en la prevención y tratamiento de hemorragias en pacientes con dengue. Por último, la guía habla sobre los criterios de egreso en pacientes con dengue, habla de ausencia de fiebre, mejoría del estado clínico, aumento del recuento plaquetario y un hematocrito estable sin presencia de líquidos endovenosos. Y para tener en cuenta, la guía recomienda esta tabla como seguimiento en donde se va a ir registrando la presencia de ciertas condiciones clínicas que pueden presentar a estos pacientes y signos vitales y ciertos variables paraclínicos y nos pueden ayudar a detectar en forma más temprana las posibles complicaciones. Para terminar, definitivamente necesitamos estudios clínicos rigurosos que comparen el abordaje clínico o establezcan desenlaces fuertes para el manejo de esta enfermedad. Y es probable que necesitemos actualizar la guía colombiana de dengue, sobre todo en métodos diagnósticos de dengue, la proteína NS1, en el diagnóstico diferencial con Zika, con chikungunya y los otros métodos que necesitamos para diferenciar estas enfermedades, dados que co-circulan en algunas partes del territorio nacional. Y respecto a la terapéutica, la guía colombiana no habla de cuándo transfundir plaquetas, no habla de el uso de otros medicamentos y yo creo que sería interesante poderlo comentar. Al igual que la utilización de algoritmos para el diagnóstico temprano de dengue y la utilización de algoritmos que puedan llegar a predecir qué pacientes pueden llegar a complicarse en forma temprana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Yesí Rodríguez, por su excelente presentación. Me informan, por favor, si tenemos preguntas. ¿Tenemos preguntas para el doctor José Yesí? Bueno, hasta el momento no hay preguntas en la plataforma. Excelente, doctor José Yesí. Sí, en Colombia estamos ávidos de que se actualice la guía de dengue en Colombia. Y bueno, día a día estamos viendo que todavía siguen habiendo muertes por dengue, pacientes que se siguen complicando por dengue, lo que hablaba ahorita el doctor Orduna, todo ese componente social que sigue estando en nuestro país. Eso es muy importante y bueno, de verdad que estamos en deuda de que se actualice esta guía de dengue en nuestro país. Bueno, ahora le damos paso al doctor Salim Matar, quien va a presentar al doctor Matthew Collis, que nos va a hablar sobre otro escenario también muy importante, que es lo relacionado con la vacuna en dengue. Doctor Salim, bienvenido y bueno, muchas gracias. Gracias, doctor José Yesí. Y bueno, estamos atentos al final, si tenemos un tiempo, si podemos hacer algunas preguntas o algunos comentarios. Gracias.